Buenas tardes, queridos hermanos. Intenciones de esta Santa Misa, que es ofrecida en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Santa Elena, Sagrado Corazones de Jesús y de María, Virgen de Cacupé, San Cayetano, Virgen del Rosario de San Nicolás, Santa Lucía, San Bernardo de Claraval. Por la conversión de Eber, Óscar y Matías, por el proyecto de Gustavo, Diego, Ricardo, por el viaje de Alejandra, por la salud física y espiritual de Alejandro, Diego, Valeria, Porfirio, Irene, Eulalia, familia Vázquez, María, Emma, Ramona, Eulalia, Osvaldo, Shirley, Francisca y familia, Filomena, Juan, José y familia, familia Torales Galeano, Matilde y familia, Leslie, familia Sosa y Barrola, Sanabria Mesa, Nora, Edgar, Gillo, Carmen. Por nuestros hermanos difuntos, Artemio, Jacinto, Mario, Pablo, Élida, Corina, Benito, Roberto, Mercedes, Alfredo, Justina, Ramona, Juan, Dolores, Clara, Juan Alfredo, Ricardo, María Francisca, José, Hipólito, Selmidio, Celestina, Abelino, Enrique, Daniel, Julio, Virginia, José, Amelia, Celestina. Hermanos, hoy se celebra a San Bernardo de Claraval, gran monje y doctor de la Iglesia, que con su vida y su palabra enseñó a amar apasionadamente a Cristo y a la Virgen María. Por ello, esta Eucaristía nos recuerda que la verdadera sabiduría nace de la humildad y de la oración confiada. Unidos con fe, cantemos esperando a nuestro celebrante. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré, pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Por ti todo yo perdí. Nada importa sino tú, y soy libre para amar con tu amor, mi buen Jesús. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vaya yo te seguiré. Me llamaste, aquí estoy.
te elijo para siempre, por siempre mi único bien, mi Señor, mi único amor. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré, te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré, en la duda me guiarás, al caer tú me alzarás, mi dolor consolarás, mi alegría tú serás. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré, te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré, con mi cruz quiero cargar, parecerme y caminar, junto a ti quiero morir, junto a ti resucitar. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré, te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva! ¡Viva San Bernardo! ¡Viva! Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Bueno, ustedes estuvieron de fiesta el 18, ¿verdad? Bueno, y no me invitaron, ¿verdad? Bueno, pero yo estuve antes celebrando con ustedes a esta hermosa comunidad de Santa Elena, y así como hemos reflexionado también, gracias a Santa Elena también, que ha formado a su hijo, a Constantino, el gran emperador, también nuestra comunidad cristiana hoy se encuentra de esta manera en todo el mundo. La fuerza de Dios que llega a través de una madre santa, de una madre que se dedica a su hijo, a formarle bien. Y al mismo tiempo, nosotros hoy celebramos a San Bernardo, que fue abad y doctor de la iglesia. Dice que San Bernardo, en el corredor, había una estatua de la Virgen, y siempre pasaba así cuando él era seminarista, cuando era jovencito, y siempre al pasarse en el corredor veía la estatua de la Virgen hermosa que estaba ahí, y hacía su oración, y una frase nomás decía. ¿Cuál era? Muéstrate como madre, muéstrate como madre. Eso siempre le decía a la Virgen. Y una vez, así, caminando, también pasó de nuevo frente a la imagen, y cuando le dice, muéstrate como madre, le dice a la Virgen, a la estatua que está ahí, dice que la estatua le habló. ¿Y qué le dijo? Muéstrate como hijo. Muy bien. Así es que este santo nos invita también a nosotros, ¿verdad?, a entender que si le pedimos a Dios que se muestre como nuestro Padre, a María que se muestre como nuestra Madre, también nosotros tenemos que mostrarnos como hijos, y eso es lo importante. Y por eso estamos hoy reunidos aquí, porque nos mostramos hijos, y vamos a rezar y vamos a pedir por nuestra comunidad, por nuestra familia y por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y al iniciar nuestra misa vamos a rezar por los que nos ayudan siempre, especialmente por nuestros padrinos de Ñandeyarañe'é. Hoy está de cumpleaños María Elena y Federico. Y también vamos a rezar por la salud de este niño que hoy nació,
pero que se encuentra en este momento en terapia intensiva, este niñito, este bebé, Mateo. Vamos a rezar por su salud para que enseguida pueda recuperarse y salir ya de terapia intensiva. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré por Yahu Bereko, Jesucristo, oré por Yahu Bereko, Jesucristo, oré por Yahu Bereko, Ñam de Yara, oré por Yahu Bereko, Ñam de Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa, hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia. Concédenos por su intercesión que, animados por este mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos la palabra. La palabra de Dios siempre nos invita a confiar en el Señor y a orientar nuestra vida hacia Él. Escuchemos con corazón atento lo que el Señor quiere decirnos hoy, para que como San Bernardo hagamos de nuestra vida un reflejo de su amor. Lectura del libro de los Jueces. Se reunieron todos los señores de Siquem y todo Bet Miló, y fueron a proclamar rey a Amibelec junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquem. Cuando le llevaron la noticia a Jotán, este se puso en la cima del monte Garizim y gritó con una voz potente: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernará. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid les respondió: voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza
y consumirá los cedros del Líbano. Palabra de Dios. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Señor, el rey se regocija por tu fuerza. Y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Porque te anticipas a decirlos con el éxito y pones en tu cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste, días que se prolongan para siempre. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Su gloria se acrecentó por tu triunfo. Tú le reviste de esplendor y majestad, le concedes inocentes bendiciones, le colmas de alegría en tu presencia. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. El Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y se fueron. Y volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros les dijo: ¿cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces le dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal
comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a reflexionar un poco con la palabra del Señor. Como siempre, que nos invita, ¿verdad?, esta palabra de Dios a entender este mensaje de salvación. Miren esta primera lectura que hemos escuchado. Es del libro de los jueces, así se llama. En realidad estamos hablando de una organización. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Y porque la Biblia, en realidad, habla solamente de 3 cosas, habla la Biblia en realidad. 3 cosas nomás tenemos con estos 73 libros que encontramos. Ante una sola pregunta, la Biblia hace una sola pregunta: ¿quién es el hombre? Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Esa es la gran incógnita y la gran pregunta que nos hacemos en la Biblia. Todo lo que encontramos en la Biblia, 73 libros, es para responder y saber quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Vean antes con la Biblia. Y de todas partes, opoinde de córner, penal, tiro libre, de todas partes, centro, cabeza, gol, de todas partes, te viene a ver cómo respondemos y cómo llegamos a nuestro objetivo. Pregunta: ¿quién es el hombre? Y entonces va a desarrollar 3 elementos. Lo primero que desarrolla es la cuestión de la tierra. Pero no es la tierra, arecoave 30 por 12, para la segura, como de segura, a construir más la cerogana. No. La tierra, para entendernos mejor, podemos decir nosotros, es el terruño. El terruño es mucho más que tener un lote o una propiedad. El terruño quiere decir tu propia vida, donde vos te desarrollás. La tierra para nosotros quiere decir nuestra propia vida. El lugar o la situación en que nosotros vivimos y habitamos. Eso quiere decir. Y los que vivieron en países extranjeros o lo que sea, o incluso estando dentro de nuestro país, pero que se criaron en otra parte, en la campaña o en otra casa, y después dejó su casa paterna y materna, ahí donde nos criamos, y ahora nos fuimos a otra parte. Siempre nos queda ese recuerdo donde fuimos criados. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Y añoramos, ¿verdad? Vea la terruño, Gina, vea la terruño. Ni mandu ama, ese van a imitar a guarere, jugando, hermano, ni que pea, que amó, campaña, o en la ciudad, pero era la casa donde vos te encontrabas. Pere caguá, remendar, jo, etcétera, etcétera. Otro lado, pero siempre se te queda ese volver. Bueno, la tierra tiene ese significado. Es lo esencial de la vida y lo esencial de la realización del hombre, de la persona. Japea lo he desarrollado durante toda la Biblia. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. ¿Cuál es entonces esa tierra, ese terruño donde verdaderamente el Señor quiere que nosotros vivamos? En el shalom, en la paz, en la alegría, en la felicidad. La tierra, buscar la tierra. Dejar las cosas negativas para buscar ese lugar de realización y de planificación. Segundo elemento que se desarrolla en la Biblia va a ser la descendencia. Yo te daré la descendencia, te daré el hijo, como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa, y ñandeyara Abraham. ¿Qué significa este segundo elemento?
no es simplemente los hijos que tenemos biológicamente, sino que se refiere a el vivir y el convivir como hermanos en comunidad. El lugar de nuestra realización y de nuestra planificación quiere decir que lo vamos a hacer ¿dónde? Entre nosotros, en la comunidad. Ya desde ahí 4 años, ya debe siempre ya repetía, lleva desde ahí 4 años, sino que siempre estamos en comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué les parece que de una forma instintiva, verdad? Una forma de nuestra propia condición humana, nos unimos en pareja, formamos una familia, tenemos nuestro matrimonio, tenemos nuestros hijos? ¿Por qué? Y formamos una familia. ¿Por qué? Y porque justamente esa es la condición nuestra, esa es la descendencia, esa es la familia. Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo elegido. Elegido en el sentido que ñandé ñantendé allá y cuamba epa peña de ya lo llevé ñandé hamba epa de yapona para poder hacer un camino de realización y planificación. Si nosotros no entendemos eso, justamente viene el egoísmo. Entonces el egoísta, a él no le interesa absolutamente la comunidad. Lo que menos le interesa va a ser la comunidad. No interesa este hoy. Va a heredar porque meme, yo. Y a los otros que le coma michi, no se interesa. Se habla y pone ahí, etcétera, etcétera. Entonces este segundo elemento es muy importante porque cuando hablamos de descendencia, estamos hablando de la generación que nos está, o mejor dicho, nosotros que estamos dejando a las otras generaciones que continúen con estos valores que hemos recibido de parte del Señor. Apean con la descendencia, apean la familia. Ñande Ipuicueos, Ñande Inas y Cuaya lleva todo lo que nos ha enseñado en estos valores, pero para que esta descendencia, este pueblo elegido, esta familia, pueda continuar lo que después en el Nuevo Testamento, con Jesús, se va a llamar el reino de Dios. Porque el reino de Dios quiere decir que Dios es el valor principal, elemental entre nosotros. La opeanda y podríamos, ya yo hago España, ya no va, ya no caraimba, ya no entendéis, ya anderoga peoí. No entendemos qué es lo más importante. No entendemos hacer un servicio a la comunidad. No entendemos. ¿Y por qué? Y porque entonces soy egoísta. Soy egoísta en mi casa, soy egoísta incluso en mi matrimonio, soy egoísta incluso con los hijos, soy egoísta en mi trabajo o donde sea, en mi barrio. Se la pone ahí, a veces vamos a la ceroga y llévate poner 8 metros la muralla, a ver, eléctrico para irte hoy, recogí la cámara por la duda, ni que se torate. No me moleste poquito. Andas ahí la descendencia tiene el sentido comunitario, de transmitir, de pasar. Antes de que existiesen, entre comillas, la propiedad privada, no había muralla, no había todo, compartían, ¿entienden? Cuando oye que lleva, ahí va a te poner cuanto más va a te upilan de muralla, mejor ve. A ver que han de echarte, a electrificar cana, y hemos llegado a la cámara. Con hueja hemos hoy seguridad lleva, o faltante de metralleta automática, o mondata, o yupilla bebe. O pocoya de alambre, o yucaitemos ese, es timbó, netabirónico. Pero antes más lo falta, pero pendemando, sí, de igual ya estaba. Pero alguno de ustedes verá eso en el futuro. A menos ya pota y veina. Hoy me da bomba, por boca putan de jean. Aunque sean de mundo y janguaya. Bueno, pero se dan cuenta, queridos hermanos. Son situaciones, pero ese es el segundo elemento del cual la Biblia está insistiendo mucho. Y ahora, hoy escuchamos el tercer elemento, que se llama la monarquía. Pero la monarquía no es porque desde ahora en el Paraguay tiene que haber un rey. Ya cambiar la presidenta, ya cambiar toda nuestra forma republicana de vivir nuestra república, nuestra organización. Aquí, queridos hermanos, cuando te habla de monarquía, la Biblia te está hablando de organización.
si hay un pueblo, si hay gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ñaño organizana. La comunidad se tiene que organizar. Y te pone 3 ejemplos. Aquí aparece un personaje que se llama Abimelech. Ab, papá. Abi, mi padre. Melech, rey. Abimelech quiere decir, mi padre es rey. Mi padre es rey. Puede ser la Abimelech. Pero este es el hijo de un gran personaje que se llamaba Gedeón. Y Gedeón le salvó al pueblo de Israel como un juez. Estamos en el libro de los jueces. De los madianitas, como y para paz, etcétera, como y paz y orden. Acuñan deporte, veían de político cuera. El mismo te oigo a ver. Cuando Gedeón, él entonces, había liberado al pueblo, entonces dice que todo el pueblo, los ancianos vienen. Siempre hoy mantener la chupamedia, hoy mantener la urrero, pegando falta y nunca. Anga te ve ya llegó, anga ya se está de hoy ya llegó. Amba y la urrero cuera a Gedeón. Tú has reinado y tú eres nuestro rey. Hey, más Gedeón, baby. Y después de Gedeón, reinará sobre nosotros tu hijo. Famoso, vea. De Isaguana y por otro, de Mante, hoy el único líder de Iré, de Yishaguá. Y después de tu hijo, tu nieto. Hey, dice, o sea que, ven la vendevale, a pinche gana y por otro. Hoy mante, hoy la urrero, hoy mante, hoy la chupa media. Aquí se van y por ahí la valea. Mondajara moyepe, corrupto la moyepe, de la líder, de la único. De la gente que tomó ay pobrecito, no te iré. Porque ahora pitu ahí te a ciertos años de pitua porque o continúa, allá ya por subir la único líder. Bueno, ¿saben qué le responde Gedeón? Le dice, no señor, ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto, nadie reinará. Sobre ustedes reinará Dios, el Señor. El único rey es el Señor. Quiere decir que todos ustedes, peña organizana, peña como comunidad. Ahí está, lo que dijimos, el segundo elemento. La organización de la comunidad tiene que ser desde Dios y de los valores de Dios. Pero este Abimelech era hijo justamente de Gedeón. Gedeón dice que tuvo 70 hijos, dice que tuvo Gedeón. Y uno de ellos era este Abimelech. Y el otro era el menor, el último, el pajagüe, que se llamaba Jotán. Pero con Abimelech, como siempre en toda familia, oimante Aná lleva la ovejita negra, oimante Aná. ¿Y qué es lo que hace? Y como él era hijo de un gran héroe que era Gedeón, Ojoma hoy purú la jera lleva. Yo soy sangre de ustedes y a los ancianos que esto, que aquello, hoy manteanango, como siempre, en toda política, hoy manteanango. La sí, ya llevo vete. Hoy coñan de ahí tembiguay, hoy coñan de ahí marionetas. Y entonces, porque de ella por la pe otros y antes, de ella poimba de valeine inútil en síntesis. Entonces no sos un líder, ni podés estar ahí. Y Abimelech justamente se va. ¿Y qué es lo que hace? Y él hace que le hagan rey a él. ¿Y qué es lo que hace? Y comienza él a maltratar y a matar y a perseguir a sus hermanos. Y los mata a todito. A los 70. O sea, le mató a 68, porque él es el 69. Y el Jotán ese, oye, salva. El último, el pájaro. Peteín lo oye, salva. Jotán. ¿Pero por qué? Y porque es así. El que se vuelve como el monarca, el que se vuelve egoísta, el que se vuelve gente ave hacia allá, ponga la ceja, hacia allá, pues allá. De ese vio cuando o decidimos ahí, un gran corrupto, hay que sacarle a este intendente. Ya votaba y de que, dale, pero votá que se, a controlada, más para lo votar, ña mosegue, naña de convenir. Pero eso que yo hubiesen hecho con todos los intendentes que existen aquí en el Paraguay. Todos los intendentes, todos, de todos los partidos y de todos los colores. No, pero pea la noreutaya.
Y así no es solamente que hacen con el intendente, hicieron dentro del mismo Congreso, que diputado, que senado. Pantoña, ve. Cuando no convenir, apeala a Abimelechina. O yucá, o hombre, gatulas a pichacuera, ve. Pero miren, queridos hermanos, Jotán se salvó, el único. Y eso es lo que nos cuenta hoy, capítulo 9 del libro de los jueces. ¿Qué hace Jotán? Él se percata de la situación a Montbrue de la montaña, dice, va y grita. Y les hace este cuento y esta parábola. Los árboles necesitaban a un rey. Y entonces, ¿qué hicieron? Dice, hace este cuento. Este es un cuento, pero para aplicar a la vida política de Israel en ese momento, que nosotros hoy también podemos aplicar a la vida política de nuestra nación, del Paraguay, sin ningún problema. A pesar de que esto se escribió hace 2600 años y se vuelve a repetir la historia. 2600 años no es nada en una historia como la nuestra. Y dice, los árboles querían un rey. Y entonces fueron y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. ¿Qué le respondió el olivo? Yo voy a dejar mi aceite, que es el más importante para ungir a los reyes, a los profetas y a todos. Yo renuncié y que haga vender a TV corrupto a tira. A reina agua bendiga tu mujer, va y vende. Y entonces le dice que no. Entonces se fueron y le dijeron a la higuera. La higuera es el fruto más preciado en Israel, la higuera, el higo. La higuera se come todo el fruto, todito se come. Y palito, cuenta la neoya, después todito. Dice, para los grandes banquetes, yo sí, ya vende a TV, pe corrupto atina, sí, vende a TV. Voy a dejar eso, que estoy en los mejores banquetes para alimentar y saciar y alegrar el corazón de las personas con mi dulzura. Sí. A ver, hace tiempo ven a TV. ¿Ven corrupto a tira, amigo? No, señor, damos ahí. Entonces dice, se van y le dice a la vid, tercero. Son los tres elementos espectaculares, los más importantes dentro de lo que hay en Israel, ¿verdad? Dentro de la flora. Es una parábola maravillosa, un cuento maravilloso. Le dicen a la vid, la uva, ¿verdad? Ven a reinar sobre nosotros. Y la misma cosa, sí, a perder ese tiempo hasta vender a TV. Yo que a través de mi mosto, a través del vino, a través de todo, alegro el corazón de los dioses incluso, ¿entienden? Las libaciones. Allá también de TV. Yo voy a renunciar a todo eso, pero no, señor. Y aquí viene la ironía, y es lo que nosotros hacemos siempre. Cada vez que ya botañan hacemos la misma cosa. Se fueron y le dijeron a la zarza, a la zarza, a la zarza. ¿Quién es la zarza? Y es el matorral rastrero con espina, rastrero con espina. Y cuando le dijeron, ven a reinar sobre nosotros, por fin, Pepe, yo a tu bembo, hurra, se traí la peyua, la se elegí, se movía, oye, bueno, vaya por ahí mitín político, y nosotros, y el que macanea, ¿entendés? Es una ironía, queridos hermanos, de la Biblia, pero justamente para responder a lo que acabamos de decir. La Biblia nos quiere enseñar y nos quiere decir quiénes somos nosotros. La gente. Esto te está mostrando, queridos hermanos, con tantas cosas vanas que nosotros ponemos por encima de lo esencial y lo fundamental, en vez de buscar cosas que valgan la pena, ¿verdad? No estoy en contra de que luchemos contra la corrupción, y ojalá que luchemos contra la corrupción, pero con todos, ¿entienden? Con todos, porque no podemos estar mejor solamente algunos, y que a los otros le coma Michi, y que le coma también el tigre, y que le coma también el elefante, y que le coma también el mosquito, y todo lo demás. No puede ser. Y entonces aquí, hoy, esta palabra del Señor me parece que es demasiado, viene anillo al dedo, porque son cosas que suceden en nuestra realidad, ¿verdad? No hace falta pensar en hace 2600 años cuando se escribe esto. Y la
zarza justamente, ¿sí? Y se venda pues te ve. Y al que no me hace caso, que arda ya enseguida, porque entiendas ahí seré igual. Entonces dale fuerza, en España debe, dando penaña seré, etcétera, etcétera. Y evidentemente que así entonces este Jotán que está denunciando algo que no es de lo que el Señor quiere en la voluntad de Dios. Esta es la utilización, ¿verdad? La ironía que está haciendo en tiempo de la monarquía, contra todos aquellos abusos de poder, aquellos abusos que nosotros podemos hacer en nuestra iglesia, podemos hacer en nuestro grupo. Yo puedo hacer como sacerdote en mi parroquia, puedo abusar del poder porque se la manda, se la paí, paí más ahí. O en mi casa, porque yo soy el papá, o yo soy la mamá, la sea ea, no, shelan de mena, shelan de mirecó, o lo que sea. Cada uno tiene que ubicarse en la situación en que se encuentra, y entonces estamos haciendo lo mismo, estamos repitiendo esa historia en la vida de nuestra sociedad. Así que, querido hermano, ya vengan de Yara, ¿verdad? Para entender bien primero, porque estos son parábolas, son cuentos, pero las parábolas y las enseñanzas del Señor son mucho más claras y son mucho más visionarias, porque podés aplicarle ¿a quién? A todos. Podemos aplicar a toda nuestra propia vida. Así que vamos a seguir nuestra misa hoy en este día, como dijimos al comienzo, pidiendo también esta intercesión de San Bernardo de Claraval. Muéstrate madre, le dice a María, muéstrate madre. Pero el Señor hoy también nos dice, ¿verdad?, de esta manera. Pero entonces mi hijo, muéstrate, que sos un hijo convencido de que quiere vivir los principios y los valores del Evangelio. Muéstrate, hijo. Y entonces yo me mostraré como un verdadero padre, me mostraré como una verdadera madre. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos, confiamos en ti, Señor. Por la Iglesia, para que permanezca fiel al Evangelio mediante los desafíos del mundo, roguemos al Señor. Confiamos en ti, Señor. Por todos los que luchan tenazmente por un mundo más justo, para que no se cansen ni pierdan el ánimo, roguemos al Señor. Confiamos en ti, Señor. Por las familias desunidas, sin amor, para que renunciando al egoísmo, encuentren la verdadera felicidad, roguemos al Señor. Confiamos en ti, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos capaces de comprender la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Vamos a rezar por todas estas intenciones. Hoy rezamos por el cumpleaños de María Elena, de Federico, y por la salud de este bebé que nació hoy y que está con problemas de salud, está en terapia intensiva. Y vamos a pedir también por Violeta Fonclara. Vamos a rezar por su eterno descanso. Hace 42 años que falleció. Y vamos a rezar también por la señora Marta Bocio. Ella es ya la abuela, cumple 98 años, 98 años. Y hoy reza también por su nieta, que es Violeta. Y también rezamos por la mamá, que se llama Teresita. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por
por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay. Bendito sea, Señor, que Dios del universo, por este pan y por este reine la paz, el amor, la igualdad, de vida, de salvación, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de la unidad y de la paz en memoria del abad San Bernardo de Claraval, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y la disciplina en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. A recordar hoy a San Bernardo de Claraval, que se consagró a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Provero viare y comelle bja, ello ñande yara ello. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección.
Especialmente te pedimos, Señor, por Violeta Fonclara. Y también rezamos, queridos hermanos, agradeciendo la vida de María Elena, de Federico. También rezamos por la salud de Mateo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia, por quien rezamos, y de todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bueno, en nombre de nuestra comunidad voy a agradecer acá a nuestro celebrante, el Padre Víctor, por estar hoy compartiendo nuevamente con nosotros. Y lastimosamente no pudo estar con nosotros el pasado lunes, que fue nuestra fiesta patronal. Entonces mañana va a venir, dice, para hacer la misa a las 20 horas. Así que por esa razón va a venir mañana. A las 20 horas estamos invitados nuevamente para la Santa Misa con el Padre Víctor, porque después va a volver recién en octubre, el 1 de octubre, miércoles 1 de octubre a las 18 horas. Así que mañana de vuelta vamos a tener la Santa Misa y vamos a aprovechar esta ocasión porque es una bendición tener nuevamente una misa mañana. Y agradecerle también a cada uno de ustedes por su presencia, por venir a acompañarnos. El próximo domingo se está organizando una pollada para el hijo de don Roberto. Como sabemos, él está con problemas de salud y nuevamente recayó. Entonces se le está organizando una pollada para este domingo en su domicilio. Las adhesiones están a 15.000 guaraníes. Así que, como siempre, vamos a estar colaborando con esta familia de acuerdo a nuestras posibilidades. Y agradecer también acá a nuestro guitarrista, que está presente siempre con su señora. Así que muchísimas gracias y Dios mediante mañana le vamos a estar esperando otra vez para compartir nuevamente, toda vez que se pueda. Bueno, por eso yo le dije, ya que no me invitaron para la fiesta, se han autoinvitado ya. Así que yo tomaba baiteta. Bueno, y como siempre, ustedes, yo ya creo que ya les dije que tenemos un lindo proyecto. Ya conseguimos el plasma para nuestro canal, Ñandeyarañe. Estamos ya con eso, gracias a Dios. Ya pudimos comprar todo instalado. Así que ya vamos a salir en estos días, ya van a ver cosas nuevas ahí en nuestra pantalla de Ñandeyarañe, ¿verdad? Es algo muy importante. Y ahora el próximo proyecto, que es hasta el 30 de noviembre, que vamos a hacer el otro almuerzo de Ñandeyarañe, porque 3 tenemos, el día del inicio de Ñandeyarañe, que es en abril, aprovechamos mi cumpleaños en julio, ¿verdad? Y aprovechamos en diciembre, pero va a ser el 30 de noviembre, la ordenación también sacerdotal. 31 años de país ya voy a cumplir. Se tú llamas a lleva. Bueno, pero igual vamos a celebrar la vida y el ministerio y aprovechamos así para reunirnos como Ñandeyarañe y con un proyecto muy importante y también muy delicado, porque como ya hace 3 años que estamos transmitiendo, tenemos ya demasiado muchos materiales a la hora de computadora, ya
Mishimbama y necesitamos comprar una computadora que es ya profesional para un canal, para guardar los datos, todo lo que nosotros vamos produciendo como televisión. Y eso es ustedes saben muy bien que las imágenes pesan mucho, ¿verdad? Los programas, es una cosa enorme, ¿verdad? Y entonces esa computadora cuesta $10.000, así es que toditos están invitados. Ahí yo ya puse mi alcancía y así que me tienen que dar hoy por lo menos $5.000 ya ustedes, ¿está? Por lo menos la mitad me van a hacer. Así que toditos estamos invitados para colaborar, para ayudar y a ver si para el 30 de noviembre, haciendo la fuerza, la unión hace la fuerza, entonces podamos llegar. Así como hicimos con el plasma costaba 58 millones y llegamos, viste que se puede. Eso comenzamos nosotros desde abril, lanzamos la idea que necesitábamos eso y para el 27 de julio, que fue mi cumpleaños, ya teníamos el plasma, ¿se dan cuenta? Se puede, abril, después mayo, junio, julio, en 3 meses. Ahora tenemos más, porque ya lanzamos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, un mes más ya le cojo a favor. O sea que esta vez ya recibirán la plata entonces, vean, ¿verdad? Para poder seguir también transmitiendo y tener lindos materiales siempre de formación cristiana. Vamos a concluir nuestra misa haciendo nuestra oración final. Te pedimos, Dios nuestro, que el alimento recibido en la conmemoración de San Bernardo produzca su fruto en nosotros, para que fortalecidos por sus ejemplos y siguiendo sus enseñanzas, arda en nosotros el amor por su Verbo encarnado, que reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Santa Elena, y viva San Bernardo, y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Emperatriz de Roma eres tú, oh Santa Elena, bendita tú, nuestra patrona expuesta por Dios.